Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan, las personas que se van vinculando, las que ya han estado esperando desde hace 10 minutos que arrancamos el en vivo. Qué bueno volvernos a ver. Hoy cambiamos de día, a ver qué tal nos va. Hemos recibido algunos pedidos de participantes y grupos de apoyo que probemos con un día diferente al viernes. Me parece que a veces el viernes es complicado para muchos. Entonces vamos a ver qué tal nos va el jueves. Si nos va bien, pues lo dejamos para los jueves. Y si no, vamos probando hasta que encontremos el día y la hora que se adecue más para todos. Hola, chatita, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo mi va? Juli, bien, ¿y tú? Bien, todo bien. ¿Cómo va la vida? Ay, bien, aquí esperando el jueves, me lo cambiaron de día, pero bien, todo. Bueno, y Pa, ¿cómo estás? Muy bien, mijo. Muy Ah, bien. bueno, Muy contento de estar aquí nuevamente. bueno, bueno, arranquemos. Como siempre, simplemente quiero recordarles que pueden encontrar algunas de nuestras herramientas basadas en las 15 tareas del duelo, una aplicación virtual que las pueden conseguir en el Play Store, nuestro libro digital de las 15 tareas del duelo, donde no solo pueden profundizar en las tareas, sino en las decisiones, sobre lo cual vamos a hablar a fondo. Las decisiones son el eje central de todo el proceso. Y entonces, pues el libro lo pueden conseguir en nuestra plataforma digital de phdigital.com. Y invitarlos a que se vinculen y se suscriban a nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube permanentemente estamos colgando videos de los conversatorios, de las entrevistas que realizamos, de las tareas. Entonces se suscriben, simplemente le dan clic al iconito suscribirse. Les recomiendo que le den clic a la campanita, entonces la campanita les va a avisar cada vez que nosotros montemos un video nuevo, pues les estará avisando cuando esté disponible para todos. Bueno, sin más, arranquemos, nos saludan desde Colombia, Sonia Vargas. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo Hola, estás? Sonia, ¿cómo estás? Nos saluda Norma desde Puebla. Y bueno, por ahí tenemos a alguien también de España, varias personas de diferentes partes del mundo. Ya nos estamos saliendo del continente, eso está muy bien. Bien, me parece bien. Bien, arranquemos porque tenemos poco tiempo y hay que aprovecharlo. Hoy queremos compartir con todos ustedes la tarea número 4. La tarea número 4 se resume en el verbo buscar. Recuerden que todas las tareas las comprimimos en un verbo con el objetivo de invitar a la acción. Los verbos generan movimiento. Y no hay nada más triste y más desalentador en un proceso de duelo que a uno le digan, no te preocupes que el tiempo lo cura todo. Y entonces la gente termina como sentándose a esperar a que pase el tiempo, a ver si el tiempo de manera milagrosa cura el dolor. Y descubren con un poco de crudeza que el tiempo no cura nada si no nos ponemos en acción, si no tomamos decisiones. El tiempo hace su trabajo cuando nosotros hacemos el nuestro. Por eso las tareas las resumimos en verbos. Y le explicamos un poco en qué consiste ese espacio de tiempo de la tarea. Sin embargo, lo más interesante de todo esto, más allá de las tareas, son las decisiones. Cada tarea que nosotros proponemos trae implícito entre 4 y 6 decisiones cotidianas y prácticas que hacen que nos levantemos con un propósito diario. Entonces, el ejercicio importante y fundamental está en las decisiones. La tarea es como el tema general y las decisiones son el taller. Un poco más quisiera que profundizáramos en eso. ¿Cuál es la diferencia entre una tarea y una decisión? ¿Y cuál es la importancia de las dos? Para que la gente tenga claro un poco el proceso y la metodología. Sí, cuando hablamos de tareas hablamos de propósitos, pequeños o grandes, pero propósitos. Hay que hacer tal tarea. Uno muchas veces le vienen a la mente a hacer alguna tarea. Tengo que remodelar la casa, tengo que estudiar, tengo que matricularme, tengo que conseguir una pareja, vamos a encargar un hijo. Son tareas, tareas que uno se propone, grandes propósitos.
Pero estos propósitos no se logran solamente con las ganas de hacerlo. Eso es importante, tener la motivación y las ganas de hacerlo. Las ganas, ¿a qué nos llevan? A tomar decisiones concretas, que son acciones, un conjunto de acciones coordinadas para lograr ese gran propósito de la tarea. Entonces, esto responde a la tremenda pregunta que se nos vino a todos cuando tuvimos que enfrentar el duelo por la muerte de un ser querido de ¿qué hago? ¿Qué hago? Oh Dios, dígame, ¿qué hago? Y entonces, eso se lo preguntamos a una persona que no tiene la experiencia, que no ha vivido la muerte de un ser querido, y nos dice, no sé, espera que el tiempo te ayude, a ver, no sé, te voy a conectar con alguien. Y entonces quedamos en el aire, o nos dicen algo peor, no hay nada que hacer, tienes que resignarte, y eso es terrible, porque el hombre, los seres humanos, tenemos poder creador. Los seres humanos hacemos cosas. Un gran edificio, la Torre Eiffel o las pirámides de Egipto, fue un propósito tal vez en la mente de un faraón primero, pero fue cuando tomó la decisión que dijo, bueno, hay que contratar los ingenieros, ver la financiación, el sitio, cómo lo vamos a hacer, el diseño, las personas, cuánto cuesta esto, y empezó a tomar decisiones. Y una vez que se emprendió un proceso de decisiones coordinado, que se fue despertando el entusiasmo porque se fue viendo que la estructura sí era una realidad y decidimos terminarla. Y fueron una serie de decisiones hasta terminar la estructura. Eso lo hacen todos los seres conscientes, inclusive los dioses. La Biblia, en el Génesis, el primer capítulo de Génesis, cuenta las decisiones que tomó Dios para crear el universo. Y entonces dijo Dios, hágase la luz, y toma la decisión de hacer la luz. Y luego, sepárense la luz de las tinieblas, y sepárense los mares, las aguas superiores de las inferiores, y háganse los peces y los animales y las plantas, y hágase el hombre, y hágase el hombre está solo, no es bueno, hagámosle una compañera. Y luego en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, es igual. Las decisiones de los dioses, inclusive en contra de dioses que no querían que tomaran esas decisiones. Hagamos la luz también, y hagamos los vegetales, y hagamos los árboles, y hagamos al hombre. Luego hicieron los animales. Oye, pero el hombre está solo, hagamos una compañera. Es muy similar a lo que tiene el Génesis, porque es una narración general de todas las culturas, de cómo nos imaginamos nosotros que fue la mente del Dios que suponemos hizo todo el universo. Entonces, todo acto creador requiere decisiones. Entonces, tenemos que tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones, entonces empezamos a caminar por una ruta. Mientras no tomamos decisiones, todo se nos va en ganas. ¿Qué tienes que hacer? Mira, haz esto. Y luego, ¿lo hiciste? No, es que estoy terrible, estoy en las mismas. Pero ¿hiciste lo que te digo? No, no tuve tiempo. Entonces, ¿cómo quieres cambios en tu vida si no hiciste, no tomaste las decisiones, no hiciste la tarea? Para hacer la tarea hay que tomar decisiones. Y las decisiones se expresan con un verbo en infinitivo que determine una acción concreta. En este caso, en la cuarta tarea, el verbo es buscar. Chévere. Chatita, tú acostumbras, y te nos has contado en otros conversatorios, un episodio que a mí me gusta mucho traer a colación en estos casos para definir la importancia de tener un camino, y es que en tu dolor, tú te acercaste algún día a mi papá y le dijiste, ¿qué hago? ¿Qué hago para dejar de sentir este dolor tan profundo que estoy sintiendo? No sé si nos puedes contar un poco esa experiencia, qué fue lo que pasó, qué era lo que sentías y qué terminaste haciendo. Bueno, con ese dolor tan grande que se siente y que se siente uno impotente para solucionar las cosas en ese momento, yo le preguntaba a Hugo, por Dios, ¿qué debo hacer para que este dolor me pase, que no sienta yo esto en el corazón tan profundo y tan doloroso? Entonces él me decía, tienes que aprender
amar y servir. Dios mío, a mí se me abrió el mundo y me empezó una curiosidad gigante porque yo decía, pero si yo toda la vida he amado y toda la vida he querido servir, entonces ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es esto? Entonces, él me decía, amar y servir es estar incondicional para todo el mundo que lo busca uno y lo necesite. Sea la hora que sea, sean las condiciones que sean que uno esté, siempre debe estar para todo el mundo que lo necesite. Y eso pues en mi corazón y en mi cabeza nunca había estado. Pues sí, yo servía, pero pues en el momento en que yo quería servir. Pero resulta que no es así, que uno debe estar incondicional para todo el mundo. Y cuando lo necesiten y en el momento oportuno. Entonces ahí fue cuando empezamos a buscar qué hacer para servir y para aprender a amar. Y pasamos por los gamines regalándole chocolate, pasamos por el Fundamor visitando los enfermos del SIDA y eso fue para mí terrible. Yo veía a Hugo Alejandro en cada cama de esas y lloraba y lloraba y lloraba. Fuimos a un ancianato y terrible, yo veía a mis viejos allí y para mí era peor, era un suplicio. Entonces, no sé, mi Dios nos iluminó, yo no sé qué pasó, pero en un momento dijimos, pero es que debemos es dar lo que nosotros sabemos dar y lo que hemos sentido en carne propia para poder entender a la gente en lo que necesiten. Entonces fue cuando empezamos a buscar personas que hayan pasado por la muerte de un hijo para aprender y para también ayudar con nuestros medios de nuestra experiencia ese episodio. Eso fue. Ok, un poco es eso, y un poco la idea de las tareas y las decisiones es es encontrar un camino y tomar acción. Para la chata fue el servicio, el entender cómo era ese tema del servicio. Un poco la propuesta nuestra es a partir de las tareas, invitarlos a tomar decisiones que los inviten a avanzar en el proceso. Bueno, nos saludan, y que, entre otras cosas, para invitarlos a tomar acción, que nos encantaría que pudieran participar aquellos que están en el en vivo con sus experiencias, con sus preguntas. Esto, una vez más, es un conversatorio no entre 3 personas, sino entre todas las personas que se vayan conectando. Guadalupe nos saluda desde Tampico, Tamaulipas. Betty nos saluda desde Guatemala. Moni nos comparte y nos dice, mi madre falleció hace 3 meses, pero siento un dolor tan grande y el vacío inmenso que me ha dejado. Bueno, pues esperamos, Moni, que de alguna manera podamos ayudar a avanzar en ese dolor. Norma, desde Colombia, dice, primero no sabíamos todo lo que duele, y luego nadie está preparado para estas difíciles situaciones. Viene la pregunta de ¿por qué? Eso es importante. Yo quiero ahí hacer un par y quisiera para que nos comentaras, y Chatita, que nos comentaran su experiencia, qué tan importante es preguntarse ¿por qué? Que a veces como que no podemos preguntar, ¿no? Porque son los misterios de Dios. ¿Qué tan importante es hacernos esa pregunta? Y si vale la pena, ¿no? Para nosotros fue definitivo, porque la primera invitación fue no preguntes, no preguntes. Luego nos las cambiaron, nos dijeron no preguntes por qué, pregunta para qué. Yo nunca entendí eso, ¿sí? Pero ¿por qué no puedo preguntar por qué? Por Dios, he tenido un hijo, lo he amado con todo el alma y ahora no lo tengo y lo mataron unos asaltantes, ¿por qué? Y entonces siempre indagué por qué, siempre indagué por qué. Y cuando encontraba alguna respuesta, generalmente en un amigo, en un compañero de los grupos de apoyo, porque esos son los mejores especialistas. Hemos dicho que nosotros no estamos enfermos cuando tenemos un duelo, pero necesitamos un especialista. Eso es una paradoja. No estamos enfermos, pero necesitamos la ayuda de un especialista. ¿Pero quién es el especialista? Un psicólogo, tanatólogo, especialista en el duelo, en logoterapia, un psiquiatra. No. Un ser humano como yo, que se parezca hasta donde sea posible,
lo más, que hable mi idioma para que nos podamos entender mejor, ojalá hablemos el mismo idioma, el mismo español, que ha pasado por lo mismo que yo estoy pasando y que está vivo y no se murió porque yo me quiero morir y siento que me voy a morir. Y resulta que este señor o esta señora lleva varios años después de la muerte de su hijo, de su ser querido, y está viva, y está sirviendo, y está ayudando a los demás, y está participando en un grupo de autoayuda, y vive y alegre, y está feliz. ¿Cómo lo hizo? Por Dios, cuénteme cómo lo hizo, ¿no? Y ese es el especialista. Entonces, ella es la que me va a decir lo que hay que hacer. Dice, yo lo hice así, yo hice esto. Lo primero que yo hice fue no negarme las emociones, por ejemplo, porque me decían, no llores. No, yo lloraba, pero descubrí que cuando lloraba bajaban esas emociones que me atormentaban y empezaba a sentirme mejor. Lloraba con esperanza, ¿no? Empecé a descubrir la importancia de amar y dejarse amar. Y empecé a buscar gente que supiera de esto, que hubiera vivido esto. No lo hubiera encontrado en los libros, sino que lo hubiera vivido. Y está vivo, y está entusiasta, y tiene sentido de la vida. Y encontré especialistas. Entonces, déjate guiar, déjate guiar. Pregúntale a esas personas qué han hecho, cómo lo han hecho, qué han hecho con los recuerdos. ¿Los dejaron fosilizados en un cuarto, como los tenía, como los podía uno tener, porque no quería tocarlos? No, un buen día decidieron regalarlos a otras personas y convertir ese cuarto en un cuarto de estudio, en una biblioteca, en un cuarto de música, en un cuarto de ejercicios, y trascendieron. Fueron poco a poco diciendo el gran cambio en su vida. ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho ellos? ¿Cómo lo han logrado? Entonces, Ya. ese buscar está primero allá dirigido. Hay un comentario de Marina bien interesante. Dice, duele porque no fuimos creados para morir, dice ella. Fuimos creados para la vida eterna, nos dice Marina. Milena pregunta una cosa que me parece que vale la pena discutirla y dialogarla. Dice, ¿cómo encontrar ese punto en donde a pesar del dolor y de la tristeza llega uno a tomar decisiones? Cuando a veces el dolor parece incapacitante. Esto es bien interesante porque una de las cosas, de las primeras cosas que produce el duelo es que nos deja como inmóviles, ¿no? Como que nos quietos, como que no podemos reaccionar, estamos en shock. Bien, ¿cómo encontrar ese punto donde yo soy capaz de tomar una decisión y ponerme en movimiento cuando el dolor es absolutamente incapacitante? Ahí es donde esta decisión es muy importante. Cuando uno empieza a buscar, se da cuenta que hay un momento para todos los seres humanos en que dijimos, oye, yo quiero morirme, esto es terrible, esto no tiene sentido, no lo entiendo, pero la vida sigue. Al comienzo siente uno disgusto porque la vida sigue. ¿Por qué la gente sigue siendo feliz si yo no lo soy? ¿Qué tienen ellos de especial para seguir siendo felices si yo en este momento estoy invadido de negrura? Pero es verdad, la vida sigue. Y si le preguntas a esas personas, oye, ¿ustedes tuvieron la muerte de un ser querido? ¿Alguna vez lo vivieron? Seguramente muchos de ellos, los más insospechados te dirán sí. Y fue terrible, pero aquí estoy y encontré un sentido de vida. Entonces ahí es donde el buscar me sirve tremendamente porque yo logro empatizar con esa persona. ¿Y cómo lo hiciste? Pero es que te ves bien. Cuéntame, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos sentamos y charlamos? Eso es lo que da origen a los grupos de autoayuda. Esa fue la pregunta. Nos la hicimos con mi esposa y yo. Busquemos otras personas que han vivido esto. En alguna parte debe haber gente que ha vivido esto. Y les preguntamos, ¿qué hay que hacer? Por Dios, ese primer impulso. ¿Por qué? ¿Por qué nació ese impulso? Primero porque me tenía a mí mismo y entendí que tenía que respetar esta vida que recibí y que es valiosa. Y segundo, porque tenía una familia maravillosa. Tenía a mi hijo, tenía a mi esposa y tenía que responder a eso y los amaba. Y el amor no había terminado. Más aún, el amor que vivía hacia mi hijo que había muerto tampoco había terminado. Estaba más fuerte que nunca.
Lo sentía más fuerte que nunca. No lo iba a olvidar nunca. Ahora estaba conmigo a cada momento, pero te tenía a ti, tenía a mi esposa, tenía una vida, tenía un trabajo, tenía unas responsabilidades. Entonces tenía que preguntarle a la gente cómo se hace. Y eso hace que uno dé el clic por primera vez. Y cuando uno entra en ese proceso de acatamiento y de humildad sabia, entonces empieza a escuchar. Y decir, te voy a mandar un escrito que te va a servir, le dicen a uno, y uno se debe ese escrito, ¿no? Mira que hay una conferencia de una persona a tal hora, ¿por qué no? Y uno va con el anhelo de encontrar la palabra sabia que le va a resolver todos los problemas. No la encuentra siempre toda, pero encuentra algún detallito, alguna cosa que le permite dar un pasito. Y ahora me siento más fuerte, y cada vez más fuerte. Y mira este libro, y allá te mando esta canción, que recuerdo, ya te mando esta oración, mira, hice un dibujo para ti, y empieza la gente a reunirse en torno al amor. Entonces, cuando estamos unidos somos muy fuertes y vemos que otros pudieron hacerlo. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué voy a condenar a los seres que me siguen amando a una eterna desdicha? ¿Por qué? ¿Por qué voy a agregar más dolor al dolor? Ya es suficiente el que tengo. Pero si yo me destruyo, agregaré más dolor al dolor. Y esa no es la forma como entiendo el amor. Entonces el amor es lo que nos abre los ojos. El amor es lo que nos dice que sí se puede. Ahora, yo creo que lo importante de preguntarse por qué es eso, ¿no? Es que te genera movimiento, que es lo que hemos insistido. Si no nos preguntamos, si la respuesta fuera fácil, nos movemos a buscar, que nos convoca hoy, ¿no? A acercarnos al otro, a encontrar nuevas posibilidades. La pregunta es la que genera. Ahora, el problema es quedarse ahí, ¿no? Ajá. Aquí hay Y lo más sorprendente, y lo más sorprendente es que al buscar se encuentran respuestas. Se encuentran respuestas. Se encuentran es respuestas correcto. desde nuestras propias creencias, para quien tiene creencias sólidas. Ahora mis creencias que en un momento dado sentí que no me respondían, ahora me responden. Ahora mi libro sagrado como que tiene el párrafo que yo necesitaba, la oración que yo necesitaba. O aquel libro que me regaló un amigo en algún momento y que no le di mayor importancia, de aquel filósofo, ahora tiene un color distinto, un sabor distinto. Mira, aquí estaba la respuesta. Y se dan las respuestas. Es que es absurdo decir que la muerte no tiene respuestas cuando es lo que es consustancial a la vida, por Dios. Es que hasta ahora que yo sepa no hay nadie que en este espacio-tiempo sea eterno. Todos tenemos que pasar, como lo decía una de las personas que compartió ahorita, tenemos que pasar por la experiencia de la muerte y por eso nos genera dolor. Todos tenemos que pasarla. Desde que el hombre es hombre, de modo que los seres humanos lo tenemos en los genes, en nuestra cultura. Sabemos cómo se maneja eso. Lo que pasa es que como es una experiencia dolorosa, no la queremos recordar. No me hable de eso. Es de mal gusto hablar de eso. Pero la vida te dice, habla de eso. Aquí está. Tú lo vas a vivir. Ahora pregúntate. Entonces digo, no, no pregunto porque algunos me decían, eso es falta de fe, son los misterios de Dios. Pero papá, si el Dios de que hablas es un Dios papá, ¿por qué tiene misterios para mí? El gran misterio de la vida es el mismo misterio de la muerte. Yo tengo derecho a saberlo. ¿Qué sentido tiene? Y es lo que Víctor Frank llama encontrarle sentido a la vida y a la muerte. Encontrarle sentido y volver a insertarse en el proceso del desarrollo y del crecimiento humano. Y no estamos en un absurdo porque hay un momento en que todo lo que has hecho lo vas a perder porque vas a morir o se van a ir tus seres queridos y entonces me entrego al fracaso. No, la vida sigue, la vida continúa. Hay mucha gente que espera de ti, hay vecinos, hay clientes, hay amigos, hay desconocidos a quienes puedes servir, que están sufriendo mucho más que tú. Despierta, por favor, date un tiempo para tu dolor, pero busca cómo amar, cómo servir. Entonces, el por qué tiene respuestas. Después de haber vivido un gran dolor, uno entiende por qué ahora tengo más sentido de la solidaridad. Antes no lo tenía, ahora lo tengo.
¿Era necesario haber vivido esto? No, tal vez otras personas llegan a ese profundo sentido de la solidaridad por otros caminos. Yo no creo que sea indispensable vivir una experiencia de dolor para descubrir que hay que ser solidario y servir, no. Pero mi camino fue ese, y fue un camino expedito, y fue un camino fecundo, y aprendí en ese camino. Entonces hay respuestas, y tenemos derecho de preguntar por qué y buscar los porqués. ¿Quién es el experto? Alguien que haya vivido algo similar a lo mío. Hay un tema cultural en estos días viendo con mi esposa una serie de médicos que a ella le gusta. Al comenzar el capítulo de la serie, la señora hablaba del dolor y decía, hay un problema, y es que desde pequeños nos enseñan a que hay que evitar el dolor. Entonces, cuando al niño le van a aplicar una vacuna, normalmente el doctor tiene unos colombinas, ¿sí? porque como le va a doler, hay que generar todo un halo, y de alguna manera nos invitan culturalmente a que el dolor no es deseable, a que el dolor no es positivo, a que el dolor es la parte mala y la parte fea de la vida, y no nos enseñan a que el dolor es parte del proceso, es parte de la experiencia de vivir, y parte importante además de la experiencia de vivir, porque es a partir del dolor donde aprendemos, donde nos retamos, donde transformamos, donde cambiamos, donde nos movemos. Es decir, en esencia es tan importante como reír, ¿no? Dolernos, Claro, la vitalidad de la el dolor existencia. fisiológico, el, el dolor fisiológico me hace ir al médico, el dolor emocional me hace ir al psicólogo, al psiquiatra, el dolor espiritual me hace ir a mi consejero espiritual, me hace tomar acción, es un indicador de que algo en mí está funcionando mal. Dice Marisela Conde, veo allí, con la muerte de un hijo hay muchas preguntas y cero respuestas. Me identifico mucho con ese sentimiento porque yo lo tuve. Entonces, ¿qué hice? Decidí, voy a encontrar respuestas a esas preguntas que creo que no las tienen. Y empecé a indagarme a mí mismo, a reflexionar a través de la meditación, a través de lo que aprendía de mis amigos de los grupos de autoayuda, a través de los libros. Estudié psicología para encontrar esas respuestas. Me especialicé en el tema para encontrar esas respuestas. Y por eso escribí ese libro reciente de Cuando el dolor pregunta, que son las 25 comentarios a las preguntas, a las 25 preguntas que consideré yo más importantes que encontré, que yo me hacía y que las personas cercanas a mí hacían. Y entonces las comenté y ahí intento dar, por lo menos encuentro mis respuestas, pero mi gran esperanza es que las personas que lean esas respuestas puedan elaborar sus propias respuestas. Pero sí, hay tres respuestas a las preguntas ante la muerte de un hijo. Hay muchas respuestas. Y son respuestas que nos llenan el alma, que son halagadoras, que nos retan, que nos impulsan. Hay respuestas, pero busquémoslas. Chatita, yo quisiera escuchar un poco desde tu posición de madre, tus comentarios sobre esta participación que hace Marisela, ¿no? Que claro, entendible completamente desde el dolor que está viviendo, ¿no? Ella dice, con la muerte de un hijo hay muchas preguntas y cero respuestas. ¿Cómo fue tu proceso haciendo referencia a esa afirmación que nos hace Marisela? Bueno, ese por qué a mí que viene al caso es importantísimo porque es el que nos aterriza en la vida. Siempre se mueren los familiares de los demás, los hijos de los demás, pero a mí no me pasa eso. Y resulta que cuando nos pasa, nos ubica en la vida. Aló. Se nos fue la chata. Sí, cuando nos pasa, nos ubica, nos pone pies en tierra. Entonces decimos, oye, esto es conmigo también, es conmigo. Claro. El absurdo sigue, el absurdo es tremendo. Esto no tiene sentido, esto me va a enloquecer, pero decidimos buscar
busca las respuestas. Cada uno tiene sus propias respuestas. Por eso decimos que cada duelo es completamente distinto. Pero las respuestas de uno me sirven. Es muy interesante cuando uno escucha muchas respuestas, dice, esto me sirve, esto es por aquí, esto es para mí. Sí, aquí hay unas participaciones, tenemos muchas participaciones de la gente, lo que nos encanta mucho. Betty nos dice, es cierto que la muerte es parte de la vida, pero siento que todavía no era el tiempo de mi papi. Y Norma, digamos, me imagino que haciendo referencia al comentario de Betty, nos dice, así es, yo soy la mayor de 5 varones y la única hija. Se fueron 3. ¿Era su tiempo? Mis papás todavía viven. ¿Cuándo es el tiempo de morir, no? Creo que finalmente el tiempo de morir es cuando uno muere. Sí. por muy difícil que sea escucharlo, ¿no? Esa es una de las preguntas interesantes, ¿no? Yo puedo compartirles mi respuesta a lo que encontré. Creo que nacer y morir es las dos más grandes decisiones del espíritu humano. Uno decide cuándo nacer y decide cuándo morir. Y en el interregno entre el nacer y morir tengo un propósito. Estoy seguro que el propósito fundamental, llamémoslo como lo quieras y veámoslo desde el punto de vista que quieras, es aprender a amar. Es decir, descubrir la energía que hizo posible la creación del universo. Por eso somos libres, porque la libertad es la única posibilidad de amar. Entonces, en ese aprender a amar, vamos entendiendo y vamos elaborando nuestro propósito de vida. Y cuando ya lo tenemos listo, nuestro propósito de vida, continuamos. Creo que los seres humanos continuamos creciendo, continuamos aprendiendo. Terminamos nuestro proyecto. Algunos lo terminan muy rápido, como mi hijo, fueron 19 años para terminar su proyecto, pero nos dejó aquí hasta 30 años después, todavía nos dejó trabajando, ¿no? Es decir, dejó la cosa tan bien hecha, tan bien marcada, que nos dijo, ahora trabajen para llevarla a los demás. Entonces, 30 años después, seguimos en esto. Entonces, fueron 19 años nada más. Estaba lleno de amigos que lo querían. Nos llenó con su música, con su alegría, con su dinamismo, con su energía. Tú conoces de eso más que yo. Y cuando estaba listo, continúa. Yo siento que pues yo debo ser más lento porque tengo ya muchos más años y aquí estoy todavía, porque no he terminado mi proyecto. Entonces la muerte nunca es inoportuna. La muerte llega en el momento preciso en que el espíritu humano lo había planeado y lo había decidido, pero es inoportuna para los que nos quedamos aquí. Eso sí, porque es una decisión de nuestro ser amado, que no generalmente la comparte ni nos pide permiso para hacerla, porque dejaría de ser libre y nos metería en un lío mayúsculo. Si esa conciencia humana nos dijera, mira, decido vivir hasta tal edad, ¿estás de acuerdo? Posiblemente habría una discusión familiar interminable, ¿no es cierto? Esa es una decisión de cada uno. Entonces llega un momento en que uno toma esa decisión. Y entonces dice, pero qué injusto, si es una decisión que uno toma, ¿cómo me deja a mí en este vacío tan inmenso? Es que el regalo inmenso es romper el ego, romper el apego. Ahora, a partir de mi partida, aprenderás a amarme con amor incondicional. Y el amor incondicional no pide la presencia del amado para seguirlo amando. Ahora descubrirás realmente la fuente de amar incondicionalmente. Amar de manera absoluta. Y ese es el gran regalo que nos dejan nuestros seres queridos como final de su proyecto de vida, una vez que deciden que lo deben concluir. De modo que siempre pensamos que es inoportuna para nosotros. Alguna vez encontré a un psicólogo, a un psiquiatra muy famoso cuando estábamos fundando los grupos en Puerto Rico. El hombre tenía, creo yo, más de 80 años. Y esperó al final de mi conferencia para acercarse a mí, a saludarme. Y me dijo, es la primera vez que salgo de mi consultorio desde hace 6 meses. Yo soy experto en tanatología y en el duelo, pero no he vuelto a salir porque no puedo
no puedo manejar el duelo por la muerte de mi padre, hace 6 meses. Si él tenía unos 80 y tantos años, me puse yo a pensar cuántos años tenía su padre. Y sin embargo, para él la muerte fue inoportuna, la muerte de su padre, que debía estar de 100 o más años. Pero fue inoportuna, por ahí debía de andar. Sin embargo, fue inoportuna, porque nunca será oportuna para nosotros los que nos quedamos aquí. Pero para ellos fue en su momento exacto, tal como lo tenían planeado. Y para el que tiene una visión trascendente de una fe en un Dios, pues será también un propósito común, un propósito que se hace entre ese espíritu y ese Dios que lo creó. Cuando eso se decide, nada ni nadie nos detiene y continuamos nuestro proceso evolutivo, conquistando universos, creando universos. Yo creo profundamente en eso, no sé, ahí me gustaría escuchar sus comentarios, pero creo profundamente que incluso decidimos hasta nuestra muerte, aunque esta muerte no dependa de nuestras decisiones. Yo recuerdo mucho cuando mi hermano estaba en el hospital, para quienes no conocen la historia, pues, bueno, él fue asaltado y en medio del asalto le pegaron algunos disparos en la cabeza. Estuvo 13 días en coma en el hospital, obviamente con serias lesiones. En caso de que hubiera sobrevivido, pues hubiera quedado seguramente muy mal. Y algún médico fue a visitarlo alguna vez y nos decía que él no estaba ahí, ¿no? Que su alma no estaba ahí, que su energía, que él veía que el cuerpo estaba vacío porque había mucha fuga de energía a través de los orificios de los disparos, y que estaba tomando la decisión. A mí, yo tenía 15 años, pero yo recuerdo eso muy bien, ¿no? Estaba tomando la decisión y recuerdo mucho que nos dijo una cosa que a los tres nos impactó, y es: necesita que le ayuden ustedes a tomar la decisión. Yo recuerdo, no sé, la chata no me dejará mentir, creo que la chata dijo: yo no, ni por el carajo, yo no voy a decirle que le apoyo la decisión. Y le dice a mi papá: vaya usted. No sé si, Pato, te acuerdas que entraste un poco a decirle a mi hermano que lo apoyabas en la decisión, ¿no? Claro, No sé si... este médico era un médico muy amigo de la familia, especialmente de mi hermano, el médico, porque fue discípulo de él y muy famoso en Colombia, médico dedicado a la medicina bioenergética. Por mucho tiempo ha sido médico de palacio de los presidentes, de modo que es una persona de mucha categoría, no es ningún aparecido en esto. Y entonces nos dijo, cuando él vuelva a su cuerpo, que no quiere volver porque ese cuerpo está muy dolido, desde su cuerpo tomará la decisión final. Entonces, permítanle, denle la oportunidad de que él la tome. Y evidentemente al otro día empezó a tener unas reacciones que los médicos dijeron, se ha elevado su nivel de reacción emocional, de sensibilidad, porque eso se mide. Lo podemos sacar al cuarto de cuidados intensivos, porque ahora parece que está reaccionando. Y evidentemente lo sacaron a una pieza, lo sacaron de la unidad de cuidados intensivos, y ese día por la tarde murió. Es decir, tuvo una reacción en su cuerpo para recibir otra vez lo que llamaba este médico el cuerpo astral, que no había querido volver al cuerpo físico. Y una vez que volvió, tomó la decisión. Esto para muchas creencias pues puede parecer un poquito raro, distinto, pero cambiando lo que haya que cambiar, espíritu, alma, independencia, libertad, amor humano, amor divino, pongámosle las palabras que nuestra fe nos diga, que nuestras creencias nos digan, y vamos a llegar a lo mismo. Si somos creyentes en una religión espiritualista, pues somos hijos de Dios y como tal, pues tomamos decisiones como las toma papá, ¿no? Y nuestra vida es un conjunto de decisiones. Una vez que papá nos creó, tomamos decisiones de nacer y de morir y de aprender.
cuando miro el universo y veo tantas estrellas y tantas galaxias, porque lo que vemos es más galaxias que estrellas que se ven como un puntico, y cuando sé a través de la física que muy posiblemente haya multiuniversos y multidimensiones, pienso que el reto de tomar la conciencia de ser un ser humano es mucho más allá de este planeta, que hay muchos otros retos que nos esperan más allá de la vida con minúscula, en la vida con mayúscula. Y entonces empezamos a entender muchas cosas que, que inicialmente no entendemos, ¿no? Chata, ese pensamiento de creer que mi hermano podía tomar la decisión, desde tu perspectiva de madre, ¿cómo te hacía sentir? No, pues, bueno, siempre he respetado las decisiones de mis hijos, siempre las he respetado porque son seres inteligentes y creo que los hemos educado en ese sentido muy bien. Pero en cuanto a que a mí me tocara decirle en ese momento, toma la decisión de irte o quedarte, me parecía lo más terrible que le puede pasar a una mamá. Tener que decirle, elige si te mueres o si te quedas así postrado como está. Entonces eso era una cosa para mí horrible, pero primaba el cuerpo astral que yo sabía, yo no podía decírselo oralmente. Yo dije, él me está escuchando, él ahora está metido en mi corazón y me escucha y sabe mis pensamientos de manera que yo se lo voy a decir mentalmente. Yo le decía, toma tu decisión y si te sientes mejor y si te alivia y si estás tranquilo, vete, vete que yo sabré cómo salgo de esto. Entonces yo siempre los he respetado y dejé que tomara su decisión con tranquilidad porque era lo mejor para él. Es que este tema lo traigo a colación porque nos comparten una historia que quiero leérselas por otro medio, porque hay gente que se conecta y por WhatsApp me envían a veces historias y cosas. Me dicen, en estos días vi la entrevista de una actriz mexicana que su hija desde muy chiquita le detectaron una enfermedad degenerativa. Cuando se la detectaron, la niña y la familia decidieron luchar para que tuviera el mejor nivel de vida. A los 29 años, la enfermedad empezó a hacerse más fuerte y a los 30, un día entra al hospital y dice la señora que la chica le dijo que ella tomó la decisión de irse. Era un tema que habían hablado con anterioridad. Ella le decía que cuando se sintiera muy cansada, ella se iba a ir. Y así fue. Por eso quería compartir y un poco también pensando en lo que nos pasó, ¿no? Yo creo que Hugo Alejandro tomó la decisión finalmente. Claro, seguramente si el atracador no le hubiera disparado, pues no había necesidad de tomar esa decisión. Pero como en la vida pasan cosas, pues uno toma decisiones con aquello que pasa en la vida. Y la decisión de mi hermano fue eso, ¿no? Uno tiene un proyecto, pero hay otros que tienen también otro proyecto. Y esos proyectos pueden intersectarse y pueden ser contrarios a los míos. El proyecto del atracador era contrario al proyecto de nuestro hijo. Pero en ese momento había que evaluar, bueno, salgo adelante, quedo lisiado o decido de una vez continuar. Porque el hecho es que estamos en un mundo de libertad. ¿Dónde estaba la sabiduría, Dios, la conciencia infinita cuando mataron a mi hijo? En el corazón de mi hijo, viviendo todo ese pavor que se debe sentir y compartiéndolo y acompañándolo allí y diciéndole, decide, enfrenta esto que sí. Y en el corazón del atracador también, tratando de entender ese odio y esa vida y esa historia que pudo llevar a este hombre libre a esas circunstancias. Ahí estaba. Y ahí estaba Dios, porque nos preguntamos dónde estaba, respetando el encuentro de dos libertades. Yo tuve la oportunidad la última vez que entré a cuidados intensivos de ver a Hugo Alejandro y le dije, hijo, mira, si tú vas a quedar lisiado y tengo que enseñarte a coger una cuchara para que vuelvas a comer o te doy la comida en la boca y decides seguir acompañándoles, lo haré desde el principio, mi amor. No importa lo que tenga que hacer, volver a revivirlo. Pero si tu decisión es otra,
la de que lo que has hecho en la vida ya fue suficiente y continúas adelante, también respeto esa decisión. Y también haré todo lo que esté a mi alcance para que junto a tu familia salgamos adelante y entendamos este misterio maravilloso que ahora se nos plantea. Tengo que respetaré cualquiera de tus decisiones y seré parte activa de cualquiera de esas decisiones. Eso se lo pude decir la última vez que entré a cuidados intensivos. La historia de la actriz mexicana nos siguen contando la continuación y algo muy parecido a lo que a nosotros nos sucedió. Claro, decía que la mamá decía que para ella era muy duro, ¿no? Pero que entendía que era la vida de su hija y la decisión de su hija. Y que la hija decía que iba a regresar a visitarla. Y desde que murió, todos los días en su jardín la visita un colibrí. Dice que desde ese día de la muerte, todos los días sin falta va un colibrí a su jardín que antes no había, no estaba o no se había percatado que estaba, pero que ahí estaba y que ella sentía que era su hija visitándola, ¿no? En nuestro caso, eso casi nunca lo comentamos porque a veces choca con algunas creencias, algunas convicciones de la gente, pero vale la pena acotar. En nuestro caso, nosotros lo relacionamos muy de cerca por algunas experiencias que tuvo cada uno en su momento con un pechirrojo, ¿no? Por eso el logo de nuestra, ese es, ahí está, el logo de nuestra organización es un pechirrojo. Entonces, siempre que lo vemos, pues sentimos, ¿no? Que está él y para ser sinceros, en muchas ocasiones recibimos respuestas muy concretas de ese pajarito que aparece. Para otros es un colibrí, para otros son las mariposas, en fin, hay diferentes cosas, ¿no? Quisiera compartir esto, sobre todo en este momento, también invitar a la gente que se siga cuidando, ¿no? En nuestra cultura latina somos muy laxos a veces y creemos que el momento difícil por el que estamos pasando todos ya pasó y resulta que estamos en la etapa más dura. Pues Mari del Bosque nos dice, jamás pensé que el COVID entrara a mi familia y llegó. Cuesta trabajo entender, pero era el momento de mi hermano, era el tiempo que Dios determinó para llevárselo, porque ya había terminado su misión aquí en la tierra. Pues invitarlos a todos a que se cuiden, ¿no? Esto no es un juego lo que estamos viviendo y hay que tomarlo muy, muy, muy en serio. Un saludo para Mari del Bosque, de todos nosotros. Cintia nos dice, saludos desde Texcoco. Estoy pasando el duelo de perder a mi tía. La extraño todos los días. Hay momentos que pienso que no podré seguir sin ella. Un abrazo también para Cintia. Bien, recordar que estamos trabajando la tarea 4, que es buscar. ¿A qué nos referimos con buscar? Es buscar apoyo de aquellas personas que han vivido un duelo semejante, una experiencia semejante. Estos espacios son ese apoyo que a veces la gente requiere. Nosotros recomendamos 4 decisiones en la tarea general de buscar. Decisión número 1, compartir con otros miembros de tu familia tus sentimientos relacionados con el duelo. Decisión número 2, buscar personas que hayan experimentado vivencias similares y compartir con ellas. Decisión número 3, escribir una carta expresando los sentimientos que vamos experimentando. Y decisión número 4, contactar un grupo de apoyo. Hoy a través de la tecnología es quizás mucho más fácil, ¿no? Nosotros abrimos, también vale la pena invitar a todos, abrimos espacios de grupos de apoyo a través de WhatsApp. Yo debo confesar, a pesar de que fue mi idea abrir un grupo de apoyo por WhatsApp, no creía mucho en ella, pero resultó ser muy efectiva, ¿no? Porque es un espacio que la gente puede tomar en cualquier momento. Los momentos de dolor en el duelo son cíclicos, entonces hay momentos de mucho dolor, hay momentos de mucha tranquilidad, y a veces la reunión del grupo de apoyo no coincide con los momentos de intenso dolor, ¿no? Entonces, tener el grupo de apoyo en el celular a veces es muy útil porque puedo compartir y desahogar. Así que también invitarlos a eso. Y nos acompañan desde La Paz, Baja California. Un saludo también para ellos. Quisiera un poco chata entre estas 4 decisiones,
compartir sentimientos con la familia, buscar a personas que hayan vivido un duelo similar, escribir una carta, contactar un grupo de apoyo. ¿Tú tuviste la necesidad de tomar esas 4 decisiones? ¿Cuál tomaste en caso de que no hayas tomado las 4? ¿Cuál fue más útil? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, al comienzo, que esto fue hace 30 años, no sabíamos que existían grupos de apoyo y nos tocó vivir el duelo a palo seco los 3. Pero yo no sé, yo creo que la vida o mi Dios nos tenía esta misión tan importante de ayudar a los demás y se fueron dando las cosas como si supiéramos el camino que teníamos que hacer. Entonces, sí, yo tenía que hablar y hablar y hablar, como ya les he contado, tenía que contar y buscar las personas para compartir lo que estaba sintiendo. Entonces, fue muy importante el compartir, el comunicarme con los demás. También me acuerdo que en una de las reuniones del grupo en Quito, hicimos el envío de una cartica en globos, que se usa mucho hacerlo, y todos escribimos una pequeña cartica, la amarramos al lazo de la bomba y en un momento lanzamos al cielo todas estas bombas con sus mensajes, y eso fue muy lindo porque podíamos, como humanamente, como físicamente, escribirles y mandarles todo ese sentimiento que teníamos en ese momento. De manera que para mí, y fuera de eso también, el otro punto es el ayudar a los demás, el buscar el servicio. Todas fueron las decisiones muy importantes y creo que muy acertadas. Sí, yo creo que dentro de mi proceso la más importante era ese espacio de comunicación familiar. Yo sí recuerdo que a veces cada semana nos sentábamos en las noches, apagábamos el televisor y cada uno hablaba de lo que iba sintiendo. Incluso para el tema del pechirrojo que contábamos, yo recuerdo mucho, a mí había algo que me molestaba y era que... Y claro, ese pajarito comenzó a entrar en nuestra vida y yo decía, pero no puede ser que ahora mi hermano sea un pájaro y ahora pues cada vez que vemos un pájaro no podemos contemplar el pájaro sino ver a mi hermano. Entonces nos estamos enloqueciendo. Yo tenía 15 años en esa época y yo recuerdo que en uno de esos diálogos yo pude expresarles esa molestia que sentía frente al tema del pajarito, ¿no? Y ustedes lo recibieron con mucha tranquilidad y cada uno expresó lo que entendía y lo que sentía frente a ese fenómeno que cada uno estaba experimentando y ese desahogar para mí particularmente, vuelvo y repito, yo tenía 15 años en esa época, fue muy útil porque era un espacio donde yo podía expresarme con tranquilidad, pero además podía saber cómo iba el proceso de mi mamá, cómo iba el proceso de mi papá y cómo íbamos avanzando y cómo uno podía ayudar, ¿no? Desde eso. Hay varias personas que nos están escribiendo, no quiero colgarme entonces, porque son muy interesantes, otra vez con el tema del COVID, que me parece muy importante insistir en eso. Patricia Solís Ríos dice, recién paso por el duelo de perder a mi padre, es muy difícil, de marzo a la fecha hemos perdido varios seres amados. Soy médico y es muy difícil, además en pandemia. Muchas gracias por su ayuda. Estamos atravesando momentos muy complicados. Seidy Moncada nos dice, hola desde Nicaragua, saludes, perdí a mi papá por secuelas del COVID. El 17 de octubre cumple 3 meses. Ha sido muy duro porque aún pienso o siento que volveré a verlo. Gracias por este espacio, que a nivel mundial hay muchas familias que pasan por el mismo dolor, por la misma causa. Bueno, muchas gracias, Seidy. Y si sabes de alguien y crees que este espacio le puede ser útil, pues bienvenido, ¿no? Silvia Maravilla nos dice, hola desde Michoacán, mi padre murió hace un mes y no sé cómo superarlo, cómo entender que ya no lo volveré a ver, no puedo creer eso, extraño todo de él. Sí, bueno, Silvia, un abrazo también muy fuerte. De estas 4 decisiones que planteamos, ¿cuál crees que es la más útil? Si hay una que es más útil que otra,
¿Qué comentarios podemos hacer frente a las 4 decisiones? Te las recuerdo: compartir los sentimientos con la familia, buscar a alguien que haya vivido un duelo similar, escribir una carta y contactar a un grupo de apoyo. Sí, yo creo que en ese orden que están puestas allí es la importancia. Lo primero es abrirse a la familia, porque yo estoy todo el día trabajando casos de duelo, ahora a través del teléfono, con personas de otras partes, de otro país, y encuentro que la mayor dificultad es esa, que las personas no comparten lo que están sintiendo. Esto que estamos viendo, que nos escriben acá, no se lo dicen a las personas de su familia. Y lo dice, y es por temor a amargarles la vida, me dicen, yo no quiero traer más dolor. Entonces yo me muestro fuerte. Entonces no quiero hablar de eso. Y cuando lo planteamos, terminamos diciendo, bueno, no hablemos más de eso. No hablemos más de eso. Cuando lo hemos intentado plantear. Y entonces cortamos el diálogo. Pero ¿cómo no vamos a hablar de eso? Por Dios, si murió nuestro papá, si murió nuestro abuelo, si murió el esposo, la esposa, el hijo. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? ¿Y con quién mejor que con la familia? Y vamos a ver sorprendentemente que todos están experimentando el duelo desde un punto de vista muy diferente, totalmente diferente. Y lo que le preocupa al uno no es lo que le preocupa al otro. Entonces empezamos a conocernos y a descubrirnos a nosotros más profundamente. Y esto trae una ligazón profunda en el hogar. Y en segundo lugar, la segunda decisión, la de buscar el experto. El experto es la persona que ha vivido un duelo similar al mío y ha salido adelante, para hablar con él. Cuéntame, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo es que estás vivo? ¿Cómo es que volviste a trabajar? ¿Cómo volviste a ser feliz? Te vi bailando, te vi cantando. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo lo lograste? Para que te cuente el secreto, ¿no? Chévere. Bien, Milena nos dice: rituales o ceremonias que se realizan sanamente pueden ser liberadores y contribuir a un cierre. Escribir una carta, donar las cosas del ser querido a una buena causa, reunirse con amigos y seres queridos para expresar lo que se quedó sin decir en algún momento, entre otras cosas. Ahorita que Milena dice eso, me acuerdo mucho que para mí una cosa muy liberadora era la reunión con mis amigos, que eran amigos de mi hermano, que finalmente terminaron siendo algunos grandes amigos míos. Y una ceremonia muy liberadora era sentarnos a recordarlo y a hablar de él y a burlarnos de él. Es decir, muy claro, desde la juventud era una manera una ceremonia de agradecerle su vida, su paso por la nuestra, ¿no? En medio de la alegría. Hay muchas cosas que nos están compartiendo. Norma nos dice: me costó mucho trabajo tirar el costal de cargas del dolor, pero ya estoy libre de dolor. Qué chévere, eso me gusta. Está muy bien. Ferit Cajas dice: saludos desde Hollywood, California. Gracias por la información. Mi esposa perdió a su papá hace más de un mes y yo perdí a mi madre una semana después de la muerte de mi suegro. Les pido un saludo a mi esposa Febe. Pues un saludo pues yo estoy en Ecuador, mis padres están en Colombia. Un saludo. Un gran abrazo, Febe. Un gran abrazo. Recuerda que el dolor es algo que no pedimos, no merecimos, pero ahí está, es una condición. Pero seguir apegado al dolor por un tiempo indefinido ya es una decisión nuestra, se llama sufrimiento. Entonces tenemos derecho a este dolor. Hay que vivir ese dolor de la muerte de un ser querido hasta que decidamos no convertirnos en sufrientes y empezar a batirnos en duelo con ese dolor. Y entonces decidimos que el dolor puede ser una oportunidad de aprender, es una oportunidad de madurar, una oportunidad de eliminar los apegos, una oportunidad de encontrar un tiempo y un espacio que no teníamos y que para mí una de las cosas más interesantes cuando viví la experiencia de la muerte de Hugo Alejandro es que con todo lo que uno ama al ser querido, cuando él muere, uno descubre que ahora hay un tiempo y un espacio libre. La habitación donde estaba y el tiempo que yo le dedicaba, que era bastante. Hablábamos mucho.
y en esta época de su vida me llegaba a contar todas sus intimidades. Recuerdo que casi que se confesaba conmigo, me contaba todas sus pilatunas y yo era el único que sabía todas las barbaridades que había hecho y después terminábamos abrazándonos. Y entonces me hizo falta ese espacio y ese tiempo. Ahí estaba su pieza vacía y estaba un tiempo. Y entonces decidimos, creo que tú decidiste convertir eso en un gimnasio. Se hizo el cuarto de él, ¿no? Se convirtió en un sitio para hacer ejercicios, como él lo tenía también parcialmente. Y luego, eh, ¿qué voy a hacer para compartir todas estas experiencias? Y entonces allí se despertó ese anhelo inmenso de encontrar otras personas con quienes hablar de esto, hablar de ese tabú que es el dolor y la muerte, y hablarlo con madurez. ¿Y qué vamos a hacer en esto? Precisamente en tiempos de pandemia, esto está muy claro. El dolor está ahí presente. Ya no le podemos decir al mundo, no, es que esto no es conmigo. Esto es por allá en China. Eso es por allá. Y hay unas murallas que nos separan. No, se metió a la casa. Es un enemigo que se metió a la casa y además es un enemigo invisible. Porque si lo viéramos por subirse a través de las paredes, pues podíamos hacer algo. Es un enemigo invisible. Y va a venir. Y puede hacernos un pequeño o un gran mal. ¿Y estamos preparados para eso? ¿O estamos creyendo que los que se mueren son los demás? Y en caso de que me toque a mí, ¿cómo convierto eso? Primero, es evidente que es una tragedia, una cosa dura, pero ¿cómo convierto esa tragedia en algo útil, en algo positivo? ¿Cómo puedo crear de las cenizas? ¿Cómo puedo ser el fénix que reconstruya a través de ese dolor algo positivo para los demás, precisamente porque estamos en un mundo de dolor? El médico que nos escribía hace un momento, pues seguramente habrá descubierto toda esa pasión con la cual atiende a sus pacientes y si está atendiendo pacientes de COVID, todo eso que ahora se ven de una manera diferente porque te tocaron cerca. Ahora te sentí tocado cerca y entonces siento que hay unos familiares que están esperando que este señor de 70 y tantos años que está con un respirador y en una unidad de cuidados intensivos salga adelante y tengo que hacer todo lo posible y lo imposible. Y si luego no se logra, que diga, entregué no el granito de arena, sino mi vida, me puse de frente a luchar. Entonces los profesionales de la salud han entendido esto y nos están dando unos ejemplos bellísimos de cómo esta circunstancia trágica mundial puede madurarnos, puede hacernos mejor. Hay una experiencia que nos comparte Milena, dice, cuando Paola murió, mi tía, Paola es una prima de Milena, cuando Paola murió, mi tía seguía yendo a la viejoteca, porque era algo que le gustaba hacer antes, y que a Paola le gustaba hacer, a Paola le encantaba bailar, y a veces sonaba una canción que a ella sabía que le gustaba, y lloraba, pero luego lloraba y seguía la fiesta. Es una manera bien interesante de ir elaborando también, ¿no? El duelo a partir de lo que le gustaba a esa persona y que nos dejó. En mi caso, por ejemplo, la música, la guitarra, mi hermano era guitarra, ¿no? Él se la pasaba con la guitarra para ir para abajo y sin duda alguna el interés por aprender a tocar guitarra mío, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con hacerle un honor a él en ese sentido. Norma nos pregunta ¿cuál es el orden de técnicas para liberar poco a poco el duelo? Yo aquí tengo un comentario, pero ahí te dejo también. Yo diría que si existiera un orden, ese orden sería el que hemos planteado en las 15 tareas, ¿no? De alguna manera, las 15 tareas se han pensado acomodándolas a las etapas del duelo, ¿no? Sin embargo, también dejo de decir que pues no hay un orden, porque todos los duelos son diferentes y todos los procesos son diferentes. Y la idea es que, si bien las etapas, nosotros dijimos tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, yo una vez más lo pienso más como libros. Entonces, yo como enciclopedia, yo puedo coger el libro 5 y luego coger el libro 1 y luego coger el libro 6, dependiendo cómo me voy sintiendo, ¿no? Pero si se pudiera dar un orden, pues el orden sería ese que hemos definido en las tareas. No sé qué piensas tú.
Sí, fue la pregunta que me hice cuando vi por primera vez la idea de las tareas en William Worden, el psicólogo americano que primero los enunció de una manera muy profesional. Habló de 3 tareas básicas y dije, qué interesante. Por primera vez alguien habla de algo que hay que hacer. Él todavía no manejaba las decisiones, es un planteamiento un poco más teórico, faltó aterrizarlo un poco en la práctica. Pero me planteé la posibilidad de aterrizar esto, dándole una secuencia por lo menos al inicio, cuando vi que la primera tarea era eh, reconstruir la presencia del ser querido de una manera diferente en mi interior. Y eso me pareció complicadísimo al comienzo. ¿Cómo puedo yo reconstruir la presencia de mi ser querido de una diferente manera, reposicionarlo en mi vida? Ahora lo entiendo plenamente, cómo es reposicionarlo en la vida, es reposicionarlo en cada momento, en cada respiración, en cada palpitación, en cada acto de mi vida, estar presente. Pero después de un proceso de estudio largo y de decisiones. Entonces pensé, ¿cuáles deben ser las primeras tareas para llegar allá? Cuando yo estoy destruido totalmente, cuando yo siento que la vida se me ennegreció, cuando nada tiene sentido. Entonces, por eso nos pareció que lo primero era expresar eso y no guardárselo, y expresarlo a los 4 vientos y gritarlo y llorar y rabiar y decir y pintar y escribir y cantar y salir y caminar y correr y subir a una montaña y gritar o abrir una ventana y gritar de dolor. Pero expresa. Y cuando esté en esa expresión, ojalá la pueda compartir con alguien. Entonces buscar a alguien que me ame y a quien yo pueda amar. No necesariamente el amor de pareja, que es integral, el amor de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo que me puede escuchar y especialmente el amor que me puede brindar una persona que ha vivido una experiencia similar a la que he vivido y ha salido adelante. Entonces, por eso, eh, expresar, amar, me parecieron las 2 primeras tareas. Ujú. Primero lo primero. Y luego viene todo lo demás. Y entonces incluimos inclusive en alguna de ellas el pensar de William Worden en un momento en que creo que ya era lógico decirlo. Claro. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero antes de terminar, no quiero irme, Chatita, si le podemos compartir. Silvia nos dice, perdón, estoy muy triste hoy, estaría cumpliendo mi querido hijo 40 años, ya no lo pudimos festejar en esta vida terrenal. Quisiera un poco que compartiéramos con ella cómo hacías tú, desde tu posición de madre, en esos momentos, ¿no? Claves. Mi hermano cumplió años un mes después de su muerte, que se juntó con la Navidad, entonces fue un tema bien complicado. ¿Qué decirle a Silvia, ¿no? Para poco acompañarla en ese momento triste que está viviendo ahora. Sí, Silvia, esas son fechas muy duras, sobre todo para las mamás que estamos llenas de detalles y de hacer cositas para alegrarle la vida a nuestros seres queridos. Pero yo solucioné ese problema muy fácil porque yo dije, ya Hugo Alejandro, que cumplía años el 30 de diciembre, ya no está, ese era su cumpleaños terrenal, pero en este momento está cumpliendo el 27 de noviembre, cumpleaños de vida eterna. Es cuando nosotros celebramos su cumpleaños, porque estamos unidos a él ese día espiritualmente y le celebramos. Yo compro la tortica, le ponemos velitas, le cantamos todo lo que a él le gustaba cantar y le celebramos su cumpleaños porque él está con uno siempre, sea la fecha de su cumpleaños de la tierra, sea su cumpleaños de vida eterna, están con nosotros siempre. Entonces, no hay por qué dejar de festejarle como se lo merecen ellos en esos días importantes, porque igual la están viendo, igual la está sintiendo, igual la está escuchando, todo ese amor que tú le puedes profesar a tu hijito. Sí, de hecho, Mary le responde, Silvia, entiendo y comprendo tu dolor, espero, a mí me encantó lo que escuché
aquí, ahora celebramos el día de su nacimiento a la vida espiritual, que es un poco lo que también le has respondido. Y Silvia responde, es lo que quiero hacer, gritar donde pueda desahogar este dolor que me está matando. También grita, sal, grita. Esa también lo contabas tú en el conversatorio pasado, ¿no? Que te había ayudado mucho un día en que maldecías y gritabas mirando desde el apartamento de mis abuelos. Yo quisiera, ahora que estamos concluyendo, dar otra pauta, otro tip que a mí me sirvió muchísimo, y es en la convicción de que cada uno tenemos un proyecto de vida, y una vez que lo hacemos, nada ni nadie nos detiene, el respeto profundo que tenía que tenerle a ese proyecto. El proyecto de la vida de mi hijo fue de 19 años. Y como cuando un hijo me dice, papá, me voy porque me caso con una rusa y me voy para Rusia y no nos volvemos a ver, él se casó con lo eterno y yo tengo que respetarlo. Y claro que me hace falta, pero es la decisión de él, es su vida con mayúscula. Quiero terminar porque hay muchos sustentos fundamentales para esta afirmación de que tenemos un proyecto de vida. El 3 de mayo de 1990, un año y medio casi de su muerte, antes de su muerte, Hugo Alejandro, nuestro hijo, estuvo en unos retiros espirituales que los llevaba a la universidad donde estaba, lo llevaba, el colegio, creo, el colegio, lo llevaba a retiros espirituales, estaban en último año. Y entonces hizo un diario en donde se hacía preguntas. Y aquí encontré una pregunta que me ha aclarado muchísimas cosas. La pregunta se la hace él a él mismo. Dice, ¿daría yo mi vida por alguien? Responde, sí, con mayúscula, la S y la I. Luego todo subrayado. Daría mi vida sin dudarlo un solo momento por las personas que quiero. Termina subrayado. Como estaba en unos retiros espirituales, dice, Jesús dio su vida por nosotros porque nos amaba. Y creo que es justo que nosotros hagamos lo mismo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos, por sus amigos. Y yo quiero brindar ese amor. Otra vez subraya, esa es mi meta. Y un año y medio después dio la vida por un amigo. Como si presintiera cuál era el final de su proyecto de vida. Y esto lo he encontrado en muchísimos casos. Podríamos tener varias horas contándoles casos similares en donde el inconsciente, la conciencia tal vez, más que el inconsciente, nos dicta cosas y nos orienta sobre lo que debemos hacer y lo que debemos decir. Chévere, bien. Ya para cerrar, Ferit Cajas nos dice dónde nos pueden contactar, que no sabe cómo llegó a esta página. Pues qué bueno que llegaste, Ferit, y en la misma página, por el chat interno, nosotros acostumbramos responder todos los comentarios que nos hacen, preguntas, solicitudes, por el chat interno del Facebook, de la página de Facebook, pero tenemos otros medios, ¿no? Cuando el dolor pregunta a través de YouTube, grupos de apoyo por WhatsApp, pero digamos que la manera más fácil es a través de la página de Facebook, así que ahí estamos y si nos demoramos un poco, no te preocupes, pero respondemos, porque a veces son muchos los comentarios que nos llegan y sí nos demoramos un poquito. Bueno, Mary dice, chatita, mi admiración y respeto. Gracias, Mary, por lo de chatita y por la admiración. Era cuestión de supervivencia, Dios mío. Tenemos que supervivir a este dolor tan grande. Hay que tomar decisiones fuertes. Y lo mismo Silvia, que es la que nos acaba de compartir el dolor de que hoy cumpleaños su hijo, dice, gracias, chatita hermosa, Dios la bendice. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Hoy hemos tenido mucho movimiento en el chat, eso nos encanta porque de eso se trata, de esos conversatorios. Invitarlos la próxima semana, creo que los jueves han sido bien interesantes y es un buen día. También vamos a comenzar a abrir, espero que la próxima semana vamos a comenzar a tener entrevistas con expertos y con personas que han pasado por duelos similares en un espacio diferente. Entonces los conversatorios los vamos a hacer los jueves o los viernes y vamos a buscar otro día para llamar psicólogos, sacerdotes, pastores, personas que tengan reflexiones y que
sin distintos de creencia o algo, pues nos puedan ayudar y contribuir a todo. Así que también esperen, los vamos a estar invitando a través de la página de Facebook, invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube cuando el duelo pregunta. Ahí estamos colgando los videos permanentemente. Entonces, nada, muchas gracias, Pa, muchas gracias, Chatita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por visitarnos y por acompañarnos en este conversatorio. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana todos. Chao, amigos. Chao. Chao.